desafíos más grandes que los estudiantes de inglés enfrentan cuando estudian en los Estados Unidos de América. La cuarta, si no has visto la anterior, pues aquí, mira, aquí abajito te voy a poner el link para que puedas ver los primeros tres y ahora mismo voy a concluir con los últimos tres, ¿no? Entonces, el cuarto desafío por el cual los estudiantes se estresan, buscan muchos, o sea, se preocupan, se estresan y por ende se vuelve un reto muy grande para ellos, es que los estudiantes usualmente les da mucho trabajo comunicarse por la pronunciación. Esto desafortunadamente es cierto, especialmente cuando ya eres un estudiante avanzado o sea, intermedio avanzado y llevas varios semestres estudiando en los Estados Unidos y aún así no puedes comunicarte o no puedes producir el aire requerido para comunicarte con la gente anglosajona o de habla inglesa. En su mayoría, la mayoría de las veces, en mi experiencia habiendo estado en los Estados Unidos y obviamente pues viviendo ahí, estudiando ahí, desarrollando mi vida, mi carrera profesional ahí, en la mayoría de los casos, los estadounidenses no les importa la pronunciación. No les importa y no es tan relevante como lo es, digamos, el aspecto general del mensaje que se va a enviar por parte del hablante al receptor. O sea, en otras palabras, aquí el estudiante de inglés se preocupa mucho por la pronunciación y es muy importante, claro, pero no es lo más importante cuando uno está empezando a estudiar inglés. El problema empieza que cuando ya llevas 4 semestres, o sea, 2 años, incluso hasta 3 años, y aún así no has podido desarrollar un acento un poco neutro, ¿no? O sea, en el sentido de que no hayas tenido el entrenamiento, porque yo soy de los que dicen y lo que piensan que el tener un acento al hablar en inglés no se trata porque la persona tenga un acento feo o porque la persona no sepa hablar bien inglés. Lo que pasa es que el estudiante de inglés no ha desarrollado o no ha aprendido ciertas tácticas y técnicas de movimiento de la lengua, del paladar y de la producción de aire desde el estómago hacia la boca. O sea, en pocas palabras, no tiene un entrenamiento propio de dicción, quizás porque no haya sido entrenado en sus clases de inglés o porque simplemente el estudiante no se ha inmerso o sumergido profundamente en el ambiente anglosajón. O sea, el estudiante usualmente habla bien inglés, pero siempre se relaciona mucho con gente de otros países que también son estudiantes como segundo idioma, estudiantes de inglés como segundo idioma, y no se relaciona tanto con los estadounidenses, donde uno podría tener más acceso a la mímica, al shadowing, que le llaman en inglés, que es como estar mucho más con los estadounidenses, hablar más con ellos, comunicarse más con ellos, poner atención en cómo pronuncian, cómo mueven su boca, cómo producen el aire y donde forman los sonidos. O sea, al no tener más interacción con los estadounidenses, usualmente los estudiantes no llegan a desarrollar mucho lo que es la pronunciación correcta. Claro que esto se tiene solución, pero lleva mucho tiempo, ¿no? Tiene solución para, pues, contratar los servicios de un tutor, un speech, ¿cómo le llaman aquí? Un accent reduction classes, ¿no? Aquí tenemos una clase de reducción del acento. Existen estas clases, por supuesto, hay en el mercado, hay en las universidades, pero la mejor manera para desarrollar esa reducción de acento es con la práctica y estar en constante interacción con los anglosajones, ¿no? Con los hablantes de inglés como lengua materna. Esa sería la mejor manera, ¿no? Es una combinación de todos los factores, pero muchos de estos detalles es de que los estudiantes sienten esto como un desafío. Y en realidad es que sí puede ser un desafío si ya estás en un nivel un poco más avanzado, porque muchos estadounidenses tienden a pensar de que si tú no hablas con un inglés bueno, no te toman en cuenta o no te toman muy en serio. Yo me atrevería a decir que más allá de eso, es más como una percepción, una percepción muy profunda, muy psicológica de ellos, de decir, de que yo no sé cuánto inglés tú sabes, porque esto es cierto, ¿eh? Muchos estadounidenses van a pensar de esta manera, se lo voy a explicar más o menos así. Cuando una persona que habla inglés bueno, que ha tenido un entrenamiento
bueno o ha estudiado en los Estados Unidos, usualmente desarrolla una dicción y un acento similar al de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está arriba en un escenario y está hablando en inglés, eh, un estadounidense puede escuchar y decir, ah, mira, esta persona, con la forma en cómo habla, cómo pronuncia su R, cómo pronuncia la th, o sea, la forma en su velocidad, su body language y todo eso, esa persona puede identificar que aquella persona, yo no sé cuánto de inglés sabe, yo no sé qué nivel de inglés tenga, pero te puedo asegurar que esta persona vivió en los Estados Unidos. O sea, no es que los estadounidenses estén criticando cómo la persona habla, pero una inferencia de decir, yo puedo pensar que esta persona habla buen inglés por su pronunciación. Esto es cierto, esto sí es cierto, es algo que no se discute mucho, pero que sucede. Y entonces, por ende, muchos estudiantes de inglés tienden a decir, ah, mira, es que yo no hablo en inglés y por lo tanto no lo entiendo. Yo les diría que eso es un pensamiento un poco negativo y es un autosabotaje, porque cuando tú eres estudiante de nivel básico intermedio, siempre vas a tener un acento. Así que no te preocupes si no lo tienes. Preocúpate cuando ya estás a un nivel avanzado y no le has puesto tanta atención a ese aspecto de la dicción. Yo siempre recomiendo a los estudiantes que primero es aprender vocabulario, gramática, y práctica, 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 fluidez y luego enfocarse al acento. No enfocarse mucho al acento al principio. Si lo quieres hacer, adelante, no pasa nada. Pero siempre tiende a ser un problema y un desafío mayor. Fin. Número 5, complex grammar. Aquí empieza uno con los estudiantes cuando empiezan a practicar gramáticas más difíciles, más sofisticadas. Por ejemplo, hay una forma gramatical que se utiliza you would have done. Es como you would have done. Es como esto es como un presente perfecto, pero lleva would. Esta parte de la gramática, sinceramente, no la enseño tanto, pero se utiliza en los Estados Unidos. Entonces, y hay muchas contracciones. También la pronunciación de esta gramática ya se vuelve más compleja. Entonces, por ende, muchos estudiantes tienden a desarrollar ese desafío, ese miedo, porque no logran entender qué significa would have. What would have? What would have done? What would have you done? What would have you done? ¿Qué habrías hecho? Es una traducción a decir, ¿qué habrías hecho si? What would have done if? What would have you done if you went to the store? ¿No? What would have you done if you went to the store? ¿Qué hubieras hecho si fueras a la tienda? Ah, hubiera comprado jamón y queso, lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de gramáticas complejas tienden a crear un desafío en los estudiantes de inglés. Y por la verdad, muchachos, aquí es solamente práctica. Es la práctica, práctica, práctica. Y es ahí donde te vas a dar cuenta de qué tan frecuentes se utilizan esos aspectos gramaticales. Y haciendo una referencia con la gramática, complex grammar, yo hasta me atrevería a decir vocabulario más complejo y muchos idioms. Idioms, idioms. ¿Qué es un idiom? Un idiom es básicamente una expresión que dice una cosa, pero significa otra cosa. Ejemplo, easy peasy. Easy peasy significa que es algo muy hecho, muy fácil de hacer. O por ejemplo, otro idioma muy común es decir, a walk in the park. A walk in the park. Una caminata o un paseo por el parque. Esto es una expresión muy común en los Estados Unidos, que básicamente no significa lo que se dice. En una traducción, como se les acabo de decir, un paseo por el parque no es necesariamente lo que significa. Lo que significa es de que cuando un estadounidense dice a walk in the park, quiere decir que es algo muy sencillo de hacer o que algo que fue muy sencillo de hacer. Un desafío igual muy grande de los estudiantes de inglés con respecto a los idioms es cuando eh, no están muy familiarizados con los deportes estadounidenses. Y por ende, en los Estados Unidos se utilizan muchos slangs, pero muchos idioms que vienen de los deportes de los Estados Unidos. Por ejemplo, a home run, home run, home run. Home run es cuando un beisbolista le pega a la pelota, se va, la saca fuera del parque y ya se pone a correr esto, ¿no? Hace las tres bases y ya gana una carrera para su equipo, ¿no? Que básicamente es como cada carrera completa que hace un beisbolista indica un punto o un gol, como en fútbol, a favor de su equipo, ¿no? Entonces aquí en este deporte se gana
se gana con el que haga más número de carreras o vueltas de lo que es el diamante hacia la tercera base y de regreso al mismo diamante. Entonces, en ese sentido, el home run es algo que significa algo exitoso, algo que tuvo mucho éxito. Entonces, muchos estudiantes que no están familiarizados con el deporte estadounidense no llegan a entender qué significa un home run. Entonces, esto puede ser igual, puede poner un desafío con respecto al entendimiento de cómo se utiliza esto. Hay otra expresión igual eh, muy común en otra expresión, quizás una palabra, pero yo lo utilizaría como un idioma también, como ballpark. Aunque la palabra ballpark significa un parque de pelota, o sea, un estadio de béisbol, también esa palabra puede utilizarse como hacer referencia a una cifra estimada de cuánto cuesta. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchos estadounidenses te pueden preguntar, quizás no directamente, ¿cuánto ganas? ¿Cuál es tu salario? Te van a decir, ¿cuánto ganas al mes? Muchos estadounidenses tienden a no preguntártelo tan directamente, pero te pueden hacer una pregunta más o menos así. What's your salary? ¿Cuál es tu salario? Ballpark figure, como diciendo un aproximado. La expresión ballpark en este contexto significa un aproximamiento de cuánto ganas al mes, ¿no? Y tú ya dirías un rango, como para no estar ahí muy directamente en tu asunto personal, ¿no? Entonces, este tipo de palabras que son relacionados con los deportes estadounidenses tiende a crear un desafío porque se utilizan en la vida cotidiana y hay mucha conexión con el deporte estadounidense, ¿no? Básquetbol, béisbol, fútbol americano. Entonces, por ende, esto puede crear un desafío mayor. Y ya por último, para concluir, muchachos, no quitarle mucho tiempo porque se está haciendo muy largo el video, es las emociones, el impacto emocional cuando cuando hay un sumergimiento en una cultura nueva. Esto es ya, yo creo que este último punto ya es autoentendible, ¿no? Ya uno ya, perdóname, lo puede entender de directa manera. Hay un impacto emocional. Es muy difícil inmigrar en un país. Es complicado, sobre todo, hacer amigos con estadounidenses cuando uno mismo no siente la confianza de comunicación, de comunicarse con la gente de los Estados Unidos. Si de por sí la cultura estadounidense tiende a ser mucho más aislada entre ellos mismos. Usted puede vivir en los Estados Unidos 4 o 5 años y yo me atrevería a apostarle que usted jamás va a conocer al vecino de la esquina o al vecino de abajo, o quizá usted lo vea, pero nunca va a comunicarse con él, porque es simplemente que las personas mantienen su vida muy privada y hay tanta inseguridad en las calles y las noticias y todo este rollo de los asuntos de privacidad que mucha gente prefiere ya incluso ni siquiera comunicarse tanto, especialmente con extraños. Eh, no es que sean así, porque los estadounidenses también tienden a crear conversaciones muy sencillas, muy rápidas. ¿Cómo le llaman ellos? Small talk. Les gusta crear small talk, pero ese small talk o esas pequeñas conversaciones que te pueden hacer estando en una fila para pagarle al cajero en un supermercado, que por ejemplo te hacen un comentario como diciendo, mira tus zapatos, qué bonitos están, ¿dónde lo compró? Me gusta el color de sus zapatos o me gusta el modelo. Este pequeño small talk siempre se da muy a seguido en lugares públicos, pero esto no significa que esta persona realmente tenga un interés para comunicarse contigo o crear una amistad de largo plazo. Podría suceder, siempre hay excepciones, pero por la mayoría, ellos tienden a no entablar más allá, una conversación más allá de lo que se le ha preguntado. Y esto es porque realmente los estadounidenses tienen esta libertad de preguntar. Si algo les gusta, te lo dicen. Si algo no les gusta, se lo reservarán o te lo harán sentir. Pero por la mayoría de las veces ellos tienen tienden a hacer small talks o conversaciones muy positivas. Entonces, en ese sentido, para un extranjero que viene de países, por ejemplo, ciertos países europeos donde son muy serios, el small talk en los Estados Unidos puede crear un desafío cultural también, porque hay muchos países en Europa, por ejemplo, donde la facilidad de palabra no se les da o son muy reservados o simplemente no quieren hablar mucho o no están acostumbrados a que unos extraños les hable así de la nada. Entonces esto también puede pesarles, ¿no? Puede crear un impacto emocional,
puede ser positivo o negativo, ¿no? Pero el hecho de estar ya en otro país, estudiando un idioma extranjero en ese país de origen, ya crea un impacto emocional muy difícil. Estar lejos de tu familia, el aspecto financiero. Si eres de una religión en particular, puede igual que no la tengas en los Estados Unidos, es un país libre, laico, o sea, hay países, o sea, se puede predicar cualquier religión, pero también eso puede crear un impacto emocional. Pero sobre todo, yo me atrevería a decir que es la distancia de la familia, estar muy lejos de la familia, de los amigos, estar solo, tratando de comunicarse, creando otros círculos de amigos con otras personas de otros países, con otras culturas diferentes. Esto también puede crear otro impacto, porque tú vas a ver, por ejemplo, sudamericanos que se llevan con coreanos, con asiáticos, gente de la India, de Filipinas, de China, de Corea, y entre ellos mismos se juntan entre ellos siendo usualmente culturas colectivistas. Entonces, todo esto genera un impacto emocional que crea definitivamente un desafío para el estudiante del idioma inglés. En fin, muchachos, ya se me ha pasado mucho el tiempo aquí, he hablado muchísimo, pero les quiero decir que estos son los 6 desafíos que los estudiantes de inglés siempre tienen en los Estados Unidos, esperando que este mensaje, ¿no?, les haya llegado bien, que se escuche bien y que sobre todo que hayan aprendido y que se hayan llevado un aprendizaje, pues, de esto, ¿no? Si tienes pensado estudiar inglés, pues ten en cuenta estos 6 desafíos. Hay muchos más, por supuesto, pero estos son los que yo realmente considero que son los más importantes y los que más destacan, lo que siempre sobresalen a la hora de estudiar inglés en los Estados Unidos. Bueno, muchachos, en fin, que estén muy bien y nos vemos para la próxima. Chao, chao.